Se nos pide que describamos la desigualdad x mayor o igual que 5 negativos usando notación de intervalo y un gráfico. De hecho, primero grafiquemos el intervalo y luego, a partir de la gráfica, escribiremos la notación de intervalo. Debido a que tenemos x mayor o igual que 5 negativos están en el intervalo o son parte de la solución. Entonces hacemos un círculo cerrado o un punto cerrado en 5 negativos. Debido a que es x mayor o igual que 5 negativos, dibujamos una flecha a la derecha donde los valores son mayores que 5 negativos. Así que aquí está el gráfico. Ahora para notación de intervalo, nos acercamos al infinito positivo a la derecha, al infinito negativo a la izquierda. Entonces, debido a que nuestro intervalo es todos los números reales mayores o iguales a 5 negativos, vamos a tener un infinito de coma negativo de 5. Luego, debido a que 5 negativos están en el intervalo, hacemos un corchete a la izquierda del negativo 5 que indican que se incluye el punto final. Luego, para infinito e infinito negativo, siempre usamos paréntesis redondeados. Entonces tenemos un paréntesis cerrado a la derecha del infinito. Ahora tenemos la desigualdad como un gráfico y usando notación de intervalo. Veamos un segundo ejemplo. Aquí queremos describir la desigualdad x menos de 2, nuevamente usando notación de intervalo y un gráfico. Primero grafiquemos el intervalo. Debido a que x es menor que 2, no menor o igual que 2 no están en el intervalo. Entonces hacemos un círculo abierto o un punto abierto en 2. Como es x menor que 2, dibujamos una flecha a la izquierda donde los valores son menores que 2. Esta es la gráfica del intervalo. Ahora, para la notación de intervalo, a la izquierda nos acercamos al infinito negativo, a la derecha infinito positivo. Entonces, para la notación de intervalo, tendremos una coma infinita negativa 2 para comenzar. Para infinito e infinito negativo, siempre usamos un paréntesis redondo. Tenemos un paréntesis abierto a la izquierda y a la derecha de 2, porque 2 no están en el intervalo, también usamos un paréntesis redondeado. Entonces tenemos un paréntesis cerrado a la derecha de 2. Ahora tenemos la desigualdad usando la notación de intervalo y como un gráfico. Espero que hayas encontrado esto útil.